Entonces, espero a que puedas comenzar a grabar, por favor. Ya está grabando, Omar. Listo, gracias. Bueno, pues entonces, comenzamos. Como no se estaba grabando, pues voy a volver a dar un poquito de introducción. Vamos hoy a platicar sobre los criterios que se han emitido en materia aduanera y de comercio exterior relacionadas con la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en nuestro país, derivado del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Dentro de las actividades que el gobierno federal ha considerado esenciales, están dentro de estas el comercio de mercancías, tanto hacia adentro como hacia afuera del país. Por tanto, las agencias aduanales han seguido trabajando, llevando a cabo sus protocolos debidos de mitigación de riesgos de infección entre los colaboradores. Seguramente, ya hemos transitado durante un tiempo razonable en donde pues hay una cierta adaptación ya de un trabajo de manera remota. Espero que sus agentes aduanales, sobre todo así lo creo, GESEN hayan estado cumpliendo con las altas expectativas que sus clientes tienen. Obviamente se han tenido algunas situaciones que se han tenido que estar resolviendo sobre la marcha en cuestiones tecnológicas y tal. Y les comentaba que alguien ayer me decía que la facilidad a veces no se traspasa o no trasciende a la operación. En efecto, vamos a platicar un poquito cuál es o por qué es que sucede eso. Y bueno, primero que nada, pues como siempre tenemos que hablar un poquito de los antecedentes. ¿Qué pasa? El 23 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se da a conocer un acuerdo por el cual el Consejo de Seguridad General, que es el órgano de autoridad máximo en materia sanitaria en el país, reconoce a la epidemia de enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, que es la enfermedad, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esto tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que cada ente en su momento tendrá o ha tenido a bien aplicar para los efectos conducentes. En el caso particular, el 24 de marzo de 2020 se da a conocer un acuerdo a través del cual se establecen ciertas medidas preventivas para justamente evitar la mitigación, para generar o para implementar la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica esta enfermedad, que obliga a autoridades civiles y militares a ponerse de acuerdo y a decir, bueno, todo tiene que ir fluyendo de alguna manera en su normalidad, de inicio hasta el 19 de abril de 2020. Estos se han ido prorrogando y justamente destaco una parte del acuerdo en donde nos dice que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán de instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la propia mitigación y control de los riesgos para la enfermedad, y cuidar y salvaguardar los derechos humanos, tanto de personas trabajadoras y así como de los usuarios de servicios. ¿Esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, pues habrá algunos requisitos o algunos trámites que antes se tenían que presentar de manera física en alguna dependencia, pues hoy se hace a través de un correo electrónico, se hace a través de la propia Ventanilla Única de Comercio Exterior, la cual en teoría está trabajando de manera normal. ¿Ok? Entonces, es importante, insisto, conocer los antecedentes. Les recuerdo, por favor, quienes vayan entrando, si van silenciando sus micrófonos para no tener ahí vicio de ruido. Posteriormente tuvimos varias publicaciones el 30 de marzo, en donde se da a conocer el acuerdo en el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia conocida como SARS-CoV-2, COVID-19. Y aquí el tema de causa de fuerza mayor me parece que toma relevancia, porque en muchas ocasiones nosotros hemos escuchado y hemos visto en nuestros diversos contratos quizás de cualquier índole que dice
salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito. Justamente la autoridad sanitaria está determinando que esta es una causa de fuerza mayor. Por lo tanto, cuando ustedes en sus diversos acuerdos comerciales o mercantiles que hayan realizado, podrán darse cuenta que si por alguna razón están incumpliendo con algún requisito, quizás pudieran hacer referencia a que esta contingencia es una causa de fuerza mayor y por lo tanto pudiera evitar quizás penalizaciones y tal. No es el área aduanera, particularmente el área que yo manejo, sobre todo en la cuestión del tema contractual. Sin embargo, sí sería importante que consideren que ya en su momento nuestros proveedores en el extranjero, sobre todo en los países europeos, tuvieron esta causa de fuerza mayor, lo que generó dilación en la expedición de documentos, en el envío de mercancías, etcétera, y ahora nos toca a nosotros aquí quizás no poder hacer una operación relativamente normal, pues justamente porque hoy estamos atravesando desde hace varias semanas en la pandemia, pero sobre todo estamos en el punto más alto de contagio, que lejos de disminuir está aumentando, aunque las autoridades ya están pensando en reactivar operaciones esenciales de manera escalonada a través del famoso semáforo que honestamente yo no lo entiendo muy bien, ya lo iremos entendiendo. Déjenme decirles, esta presentación se les va a hacer llegar a todos los participantes y va a estar posteada seguramente en en la página de GESEN para que ustedes la puedan descargar, porque trae los enlaces de muchas de las cuestiones que vamos a platicar aquí. El 3 de abril de 2020 se dan a conocer también acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición de importación de bienes y servicios, a que se refieren las fracciones segunda y tercera. Y esto nos lleva un poquito nada más como colofón a comentar que tuvimos, bueno, yo en el despacho tuve muchos casos en donde muchas empresas o personas que no se dedicaban definitivamente al tema sanitario empezaron a traer pruebas rápidas de COVID-19 de China y otros instrumentos como termómetros digitales, etcétera. Y lo que pasaba era que este acuerdo justamente limita de alguna manera la importación libre de estas mercancías, además de que tienen que estar aprobadas, por ejemplo, el tema de las pruebas rápidas por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INDRE, igual los ventiladores mecánicos, igual los termómetros, igual los oxímetros de pulso, igual los manómetros. Entonces, desafortunadamente no fue muy sencillo, por no decir imposible, el que se pudieran importar este tipo de pruebas. Ya muchos la historia la saben, no se querían pruebas rápidas porque podían tener falsos positivos, etcétera. Y bueno, ahí está ese acuerdo. Y por otro lado, el 21 de abril de 2020, justamente se da a conocer el acuerdo a través del cual se modifican las acciones extraordinarias para atender las emergencias sanitarias generadas por el coronavirus, y que fue publicado el 31 de marzo, en donde había una suspensión de actividades hasta el 30 de mayo de 2020, o sea, la semana pasada. Al día de hoy no ha salido ningún otro acuerdo en donde diga que se prorroga esa suspensión de actividades. Sin embargo, la Subsecretaría de Salud, a través de sus diversas conferencias de prensa de todas las tardes, nos dice que, bueno, pues sí, ya terminó el tema de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero que las actividades no se van a poder reactivar hasta en tanto los municipios o las entidades federativas, de acuerdo a sus semáforos, tengan un pico de contagio menor al que están teniendo ahorita. Ahorita todos estamos en rojo, menos Aguascalientes, y en los días jueves se va a sesionar y entonces ya se pusieron de acuerdo. En realidad, a mí me hace un poquito de ruido el hecho de que legalmente, salvo que alguien me pueda decir lo contrario, no hay una prórroga de la suspensión de actividades, cuando menos publicada en el Diario Oficial, al 30 de mayo de 2020. En estricto sentido, podríamos realizar actividades. Sin embargo, algún acuerdo intersecretarial o algún acuerdo del Consejo de Seguridad General estará por salir. Y
Por otro lado, lo que sí se dio a conocer fueron unos lineamientos por parte de la Secretaría del Trabajo, en donde cómo se van a reactivar o cómo se van a reincorporar a las actividades normales, a la famosa nueva normalidad, las personas que realizan por otro lado, me dice que se fue el audio. ¿Me pueden, por favor? Ya se escucha. Ah, perfecto. Espero que haya sido un poquito de tiempo nada más. Sí, Omar, sí, fueron unos segundos. Listo, gracias. Bien, entonces, decía yo que estamos a la expectativa de que seguramente salga alguna publicación próxima, a través de la cual se nos dé a conocer pues que esto se prorroga hasta el 30 de junio, 30 de junio me parece. No dejo de mencionar que a reserva de que el Consejo de Seguridad General y la Secretaría de Salud emiten estos acuerdos, cada dependencia de la Administración Pública Federal ha venido emitiendo acuerdos en donde se suspenden actividades, se suspenden trámites, se suspenden incluso facultades de comprobación, y lo que en un momento dado sucede es que cada entidad o cada entidad gubernamental pues dice, pues yo me voy hasta el 30 de junio, yo me voy hasta el 15 de junio, yo me voy hasta que se declare eliminada la pandemia, cosas así. Entonces, como que tampoco hay una uniformidad en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque seguramente si ustedes, hoy vamos a hablar básicamente del tema que nos atañe con comercio exterior, particularmente Secretaría de Economía, pero si ustedes tienen a lo mejor algún trámite a realizar con el COFEPRIS, que ya de por sí trabajar con COFEPRIS es un tema bastante complicado, pues ellos están dando prioridad, si bien es cierto, a todo lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias, también lo es que las ventanillas de atención están cerradas al público, todo hay que hacer a través de Bucem, y lo mismo sucede con otras entidades como Secretaría de Energía, que pocos son los casos de regulaciones que tenemos que cumplir. SAGARPA, a través del SENACICA, que son los certificados o sanitarios o fitosanitarios, están trabajando de manera normal, igual que PROFEPA, a través de los registros de verificación que se requieren para ciertos productos, madera y subproductos forestales, etcétera. Y algunas otras dependencias como Secretaría de Economía, que vamos a platicar ahorita, sí tienen ahí sus diversos plazos, ¿no? Que, insisto, están saliendo, igual se los vamos a dar a conocer. Por cuanto hace a los tribunales, me interesa que sepan ustedes que hay particularmente algunas empresas que seguramente están en la necesidad de litigar algún asunto o de presentar algún tipo de denuncia que tenga que radicarse en los tribunales del ámbito del fuero federal, me refiero exclusivamente al fuero federal, en donde a partir del 18 de marzo de 2020 se dio una suspensión de plazos para que no corrieran estos, en teoría, obviamente porque pues, no están trabajando a la máxima capacidad los tribunales. Dicho sea de paso, los tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito están trabajando de una manera sostenida, en algunos casos en particular, pero si yo quiero hoy llegar a presentar quizás un amparo directo en contra de una sentencia del Tribunal Fiscal, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues todavía no, porque además, como se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también se encuentra suspendida sus labores. Entonces, no están corriendo los plazos. Ha habido prórrogas del 20 de abril al 5 de mayo, posteriormente del 6 de mayo al 31 de mayo, y recientemente, el viernes pasado, un abogado amigo mío me envió que ya había salido la prórroga del 1 al 30 de junio, la cual cada uno de estos textos que ustedes ven subrayados van a poder
observar el acuerdo a través del cual se da a conocer dichas prórrogas. En el caso del fuero común, son los que se van hasta el 30 de junio. Sin embargo, el fuero común dependerá de cada estado, el que sus diversas autoridades judiciales locales tendrán que estarlo diciendo. Los juzgados federales, corrijo, es hasta el 15 de junio. Aquí en lugar de 30 de junio es del 1 al 15 de junio. Entonces les pido por favor que lo corrijan ahí. Lo corrijan de momento. Cuando yo les mande la presentación, se va a hacer esta adecuación. Perdón que estaba viendo aquí mi reloj, pero me estaban justamente diciendo que la fecha del 1 al 30 de junio es para los juzgados del fuero común, particularmente en el estado de Veracruz, y para el fuero federal es hasta el 15 de junio. ¿Ok? Que de hecho va de la mano también con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde normalmente en la materia fiscal aduanera es donde nosotros nos inconformamos como contribuyentes después de que una autoridad fiscal emitió una resolución la cual determinó un crédito fiscal a cargo de un contribuyente, sea o no por una cuestión de comercio exterior, a pesar de que tenemos el recurso de revocación como un elemento, como un medio de defensa administrativo, lo cierto es que muchos optan por irse directamente al juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, y para ello ahí encuentran ustedes las fechas en que los plazos han sido suspendidos desde el 18 de marzo y hasta el 15 de junio. ¿Qué quiere decir? Que durante todo ese tiempo los plazos para nosotros los contribuyentes no van a surtir sus efectos. Entonces habrá que realizar los cálculos pertinentes o los cómputos de plazos pertinentes para el efecto de poder con toda oportunidad presentar nuestras demandas de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales federales. Entonces, por cuanto hace a los tribunales, de aquí al 15 de junio, perdón, desde el 18 de marzo hasta el 15 de junio, no corren los plazos, por lo tanto, no hay la posibilidad de presentar los medios de defensa en el caso del juicio de contencioso administrativo y en el caso del juicio de amparo como un medio de control de la constitucionalidad. No están corriendo los plazos. Esto seguramente sus propios bufetes de abogados se los habrán dicho. Habrá quienes les convenga, porque a nosotros los abogados nos conviene tener más tiempo, pero habrá empresas que requieren ya de la apertura de los tribunales pues, para poder subsanar o litigar sus asuntos, puesto que a lo mejor tienen garantizado el interés fiscal de un crédito fiscal y pues mientras esto no se mueva, pues va a ser una dilación mayor en perjuicio de ya de por sí lo que ha sucedido con esta pandemia. El Servicio de Administración Tributaria emitió una versión anticipada de la resolución general fiscal en donde suspendía plazos del 4 al 29 de mayo de 2020. Vale la pena comentar que al día de hoy ya no existe tal prórroga. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actividades que fueron suspendidas por parte del SAT, en estricto sentido, a partir del 30 de mayo, se reanudaron. Por ejemplo, el ejercicio de facultades de comprobación, que de por sí nunca dejaron de hacerlo porque me tocaron casos en donde a través del buzón tributario, y es un punto ahorita importante que quiero tocar con ustedes, llegaban actos de molestia o actos administrativos durante el periodo del 4 al 29 de mayo. Otra de las situaciones era que en los procedimientos administrativos en materia aduanera, que como ustedes saben, o en los procedimientos sobre todo en los administrativos en materia aduanera, en donde hay un embargo precautorio de mercancías, resulta que del 4 al 29 de mayo la autoridad no tenía la posibilidad no tenía la obligación de considerar el cómputo de los 4 meses que tiene para integrar el expediente y poder emitir una resolución. De hecho, solamente algunas aduanas, en particular la aduana de Veracruz,
sí pudo, a través de un acuerdo por ahí que se logró con ellos, el que se emitieran las resoluciones a los procedimientos administrativos en materia aduanera, sobre todo en aquellos que, como sabemos, se nos barrió a lo mejor presentar un documento que compruebe el cumplimiento de regulación o legislación no arancelaria. Lo presentábamos y decían, no, espérame, es que yo no puedo hacer nada hasta el 29 de mayo, espérame, el 5 de mayo o el 7 de mayo, pues a lo mejor eso se podía resolver en 10 días, 15 días. Entonces, algunas aduanas sí se lo tomaron muy a pecho y dijeron, no resuelvo nada, pero a partir del 30 de mayo, que fue día inhábil de todas maneras, no se podían concluir expedientes y por lo tanto no se podían emitir resoluciones que dan como consecuencia la liberación de las mercancías en el caso de un procedimiento administrativo en materia aduanera donde hay embargo precautorio. Ya no hay más, hasta ahorita no hay ninguna prórroga de que ya no se pueda, de que se esté suspendiendo estos plazos. Los plazos que se computen en meses o en años, decía, se adicionarán 26 días naturales al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate. Esto es cuando te decían cualquier tipo de reglamentación, que se tenían tantos meses para, pues a partir del 4 de mayo se iban a computar durante este plazo 26 días naturales para poder llegar a un plazo que pudiéramos considerar ya como concluido para efectos, reitero, del procedimiento legal que se estuviera presentando. No es en el caso de materia aduanera y comercio exterior. Y por último, aquellos actos o procedimientos cuyo plazo se suspendían, por ejemplo, alguna visita de verificación por parte de las autoridades en domicilio o a través de revisiones de gabinete, lo que fuera. Por ahí se escucha un micrófono, si me pueden ayudar a silenciarlo. Gracias. Se entendería efectuado cualquier acto o procedimiento a partir del primer día hábil del mes de junio de 2020. Por lo tanto, a partir del día 1 de junio de 2020 se reanudaron los plazos que de alguna manera estaban suspendidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a lo mejor sus plazos ya están corriendo de algo que les notificaron el 4, el 5, el 7, 20 de mayo. Nada más como recordatorio, no se suspendían presentación de declaraciones, avisos e informes, pago de contribuciones, pago de productos, aprovechamientos, las devoluciones de contribuciones que los contribuyentes solicitaran, los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. Esto era, pues si ya había un crédito fiscal firme que no se defendió o se perdió, pues sí te podían ir a embargar bienes o incluso a embargar cuentas bancarias, lo que hacen en algunas ocasiones cuando la empresa es insolvente o la persona física es insolvente y el procedimiento administrativo de ejecución continuaba durante estos periodos. Igualmente, la entrada y salida de mercancías del territorio nacional no se vio suspendida. Quizás algunas aduanas lo que sí hicieron fue disminuir su horario en algunas ocasiones o algunos trámites en particular, y los servicios de asistencia al contribuyente que tampoco fueron suspendidos, incluidos la inscripción y avisos ante el RFC. Sin embargo, yo les platico, querías hacer una cita y no había cita hasta dentro de un mes. Entonces, ayer me decía una persona que de aquí de Veracruz que tuvo que sacar su cita en Córdoba, en Coatzacoalcos, porque aquí en Veracruz no había, ¿no? Entonces, esos son los que no se suspendieron. Pero esto ya como que pasó a la historia, porque, insisto, hoy no hay prórroga. Vamos a ver si hay algo que de alguna manera pueda extender el plazo del 29 de mayo para esta suspensión de algunas actividades. Ahora, punto bien importante, los recursos de revocación de los que hablé hace ratito, que son los que se presentan en la vía administrativa, vía buzón tributario, por parte de los contribuyentes en contra de una resolución emitida por la autoridad fiscal, sea aduanera o no aduanera, no se vio suspendido el plazo porque el recurso de revocación se presentaba de manera electrónica. Entonces, si bien es cierto, la regla 13.3, perdón, hablaba sobre suspensión para el recurso de revocación, no lo era para el recurso de revocación que se presentaba en medios electrónicos. Entonces, mucho cuidado de que se hayan ido con la finta de que durante esos
de este periodo del 4 al 29 no corrían los 30 días que se tienen para presentar recurso de revocación y no lo hayan presentado, porque si no, ahí sí ya se fregó el asunto. ¿Qué les quedaría? Pues irse al juicio de nulidad, porque en todo caso el juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todavía hasta el 15 de junio está prorrogado. Nada más que recuerden que hay una ligera diferencia entre el recurso de revocación y juicio de nulidad. El recurso de revocación de inicio no tienes la obligación de garantizar el interés fiscal. Esto quiere decir que si tú tienes un crédito fiscal de 1 millón de pesos, pues te vas al recurso, lo presentas y con la simple presentación suspendes un posible procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, si tú te vas a juicio de nulidad, tienes la obligación de garantizar, para garantizar el interés fiscal por el monto reclamado y hasta por 12 meses siguientes con actualizaciones y recargos, para que el tribunal te emita la suspensión, que va a estar condicionada a que exhibas la garantía de interés fiscal, que puede ser una fianza, billete de depósito, etc. Entonces, mucho cuidado con los casos que tuvieran emitidos por las autoridades aduaneras o fiscales, en donde se hayan pensado que el recurso de revocación estaba suspendido. No estaba suspendido, porque el recurso de revocación es a través de medios electrónicos. Y vale la pena hacer un comentario de una buena vez. Muchos contribuyentes y muchas empresas tienen el buzón tributario activado, supuestamente activado, pero los medios de contacto o los correos electrónicos a los cuales les llegan las notificaciones pueden no estar actualizados, o pueden estar los correos electrónicos de los contadores o de alguien que trabajaba en la empresa, y resulta que nadie se da cuenta de una notificación electrónica a través del buzón tributario, sino hasta en tanto no llega la autoridad a requerir el pago de un crédito fiscal que en su momento no fue defendido a través del recurso o a través del juicio. Entonces, mi recomendación, que les he venido haciendo durante prácticamente los 2 años pasados que hemos tenido la oportunidad de platicar, y ahora que más que nunca se requiere, es que tengan, por favor, su buzón tributario primeramente activado. Seguramente ya está activado a estas alturas, a menos que se hayan amparado en contra del buzón tributario, que ese sería uno de los casos, hago un paréntesis, en donde el recurso de revocación se presenta todavía vía oficialidad de partes, y por ello es que ahí sí no les pega el tema de que no había suspensión de plazos. Pero aquellos quienes no se ampararon en contra del buzón tributario, verifiquen sus correos electrónicos que estén dados de alta, y sobre todo que el buzón tributario de la empresa se encuentre validado. Les prometo que les voy a también hacer llegar un video de pantalla, o una grabación de pantalla de cómo pueden verificar esto, porque a veces no saben cómo hacerlo y ahí se queda. Y hoy más que nunca la autoridad va a estar notificando de manera electrónica los actos administrativos, y los plazos cuentan a partir del 4.º día, aunque no se abra el mensaje de buzón tributario. Entonces, eso empiezan a correr los plazos, y si se les vence el plazo, ya se fregó el asunto, porque no vamos a poder más que pagar, o por ahí presentar un recurso de reconsideración administrativa, que normalmente no sirve para nada, y menos ahora con este gobierno, que lo que menos pretende es perdonar absolutamente nada de lo que se refiere a recaudación y condonación, contribuciones, aprovechamientos, etcétera, etcétera. Entonces, les reitero mucho estar pendientes con el tema de buzón tributario. Además, el hecho de no tener validado el buzón tributario es una causal de cancelación de sellos digitales, y ustedes sin sellos digitales no pueden facturar, y si no pueden facturar, también ya se fregó el asunto. Entonces, por favor, yo acabo porque hemos llevado varios trámites recientemente de inscripción al padrón de importadores de sectores específicos, en donde uno de los requisitos es tener el buzón tributario validado. Les prometo que de 10 trámites que realizamos, 3 no tenían el buzón tributario validado. Ojo, sí les llegaban las notificaciones, pero no estaba validado. Entonces, eso generaría una cancelación de sellos digitales. Entonces, mucho cuidado con ese tema.
Secretaría de Economía. Secretaría de Economía es una de las entidades con la que más relación tenemos en materia de comercio exterior, además de Zagarpa, Semarnat, la propio Servicio de Administración Tributaria, pero Secretaría de Economía es uno de los más, con los que más interacción tenemos, sobre todo por las regulaciones relacionadas con permisos previos, avisos automáticos de sectores siderúrgicos, permiso de exportación de tomate, los permisos o los avisos para efectos de bienes de uso dual, lo relacionado con programas IMEX, programas PROSEC, ALTEX, ESEX, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que consideren que la ventanilla única de comercio exterior, BUSEM, está operando regularmente, no ha habido mayor problema con eso. Los trámites fuera de BUSEM relacionados con IMEX, PROSEC y algunos avisos y permisos, ahí en esta tabla pueden observar que si había necesidad y quienes lo manejen, este tipo de trámites, de presentarlo de manera física en las oficinas de las delegaciones de la Secretaría de Economía, pues lo van a poder hacer a través de estos correos electrónicos que se mencionan. Y, insisto, les voy a hacer llegar también la liga a través del cual vienen estos acuerdos. Por otro lado, por ahí, si recordarán, platicamos en algún momento sobre algunos productos que vienen etiquetados con unos datos inexactos en las etiquetas comerciales, y había posibilidad de dar a conocer a la autoridad, en este caso Secretaría de Economía, vía Dirección General de Normas, de que el producto, de que etiqueta decía tanto y debía decir tanto, sobre todo en los casos en que ya se habían generado las etiquetas. Simplemente la autoridad, por alguna razón que desconozco, reiteró que se puede hacer a través del correo electrónico. Ya se podía venir haciendo a través del correo electrónico, se daba un folio y ese folio se le daba a la agente aduanal para que lo anexara al pedimento, para que en el caso del reconocimiento aduanero o cualquier facultad de comprobación, pues la autoridad viera que ya se había dado el aviso de que se iba a corregir en cuanto llegara a las empresas. No entiendo por qué se reiteró este punto. Avisos automáticos de productos siderúrgicos y el sector siderúrgico, que ya saben ustedes que es todo un tema, desde el hecho de que tenemos que obtener un padrón sectorial, lo cual se puede seguir haciendo a través del portal del SAT, con una respuesta máxima de 10 días. No ha cambiado eso. Lo que se ha cambiado son los requisitos, y por ahí les voy a hacer, antes de terminar, una recomendación respecto a los socios y accionistas y representantes legales de las empresas que por alguna razón no se encuentren actualizados sus datos ante el RFC, tanto personales como por parte de las empresas, porque está provocando un conflicto ahí con muchos trámites de comercio exterior. Bueno, ¿qué es la facilidad en el caso de los avisos automáticos siderúrgicos? Que no va a ser necesario presentar la copia de los certificados de molino para las fracciones arancelarias, para las subpartidas arancelarias que ahí se mencionan, y únicamente se va a tener que presentar el certificado de calidad. Van a decir, oye, ¿qué facilidad es esta? Pues yo les puedo decir que ya con el hecho de no necesitar el certificado de molino, nos relaja un poquito, porque el certificado de calidad es un poquito más manejable, porque además lo hacen las empresas que a veces son las que nos proveen directamente el producto del extranjero, y el certificado de molino, viene generado desde el origen de la colada del producto, entonces, o del acero, de la vía de acero. Entonces era muy complicado, y por la misma cuestión que está sucediendo en el mundo, se optó por estas subpartidas arancelarias. No es necesario presentar los certificados de molino. Por otro lado, por cuanto hace a la ratificación de trámites de permisos previos, no se necesitará, en el caso de ser así requerido, según el permiso previo que se requiera, la ratificación de contador público. Esto como una facilidad por el tema de la contingencia. Ahora, tema de preferencias arancelarias. Bueno, vamos a hablar de dos puntos, de aquí para allá y de allá para acá. Primero vamos a hablar de aquí para allá. Nosotros en México exportamos y necesitamos obtener certificados de origen.
Certificados de origen que en algunas ocasiones son emitidos pues por el propio exportador sin mayor trámite, como lo es hasta el día de hoy el certificado NAFTA o el certificado Telecan, con América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y, paréntesis, dicho sea de paso, nuestro próximo tema que vamos a tener es el relacionado con el nuevo TEMEC y sus reglamentaciones uniformes, todo el tema de certificación de origen, las cuales acaban de liberar pues, prácticamente hace nada y ya entra en vigor el 1 de julio. Entonces, ya más adelantito les platicaremos la fecha. Me parece que va a ser jueves de día, no me acuerdo, ahorita nos va a decir seguramente David, por ahí lo tomó nota. Vamos a tener esta plática. Pero bueno, regreso a mi tema. Si nosotros necesitamos emitir certificados de origen para aplicación de preferencias arancelarias en el extranjero, pues cada uno de los diversos tratados tienen sus disposiciones y sus facilidades. Por ejemplo, para el caso de Aladi, contiene o va a contener una firma en facsímil y sello en imagen. Esto se hace a través de la propia BUSEM. Y un punto importante, correo electrónico registrado de BUSEM. También es bien importante que el correo electrónico que se encuentra dado de alta en ventanilla única sea un correo que ustedes estén recibiendo o que ustedes puedan recibir, porque ahí les va a llegar la notificación de que su certificado está listo o de cualquier otro trámite que se haya hecho a través de BUSEM. Reitero, en el caso de Aladi, Perú, Panamá, la Secretaría, supuestamente, la Secretaría de Economía, diariamente está enviando a las autoridades correspondientes en el extranjero los certificados emitidos a efectos de que la autoridad en el país de destino corrobore la validez de dichos certificados. También había recientemente salido una especie de facilidad en virtud del recorte que tuvieron o que tuvo la Secretaría de Economía de las diversas dependencias federales para que ciertos organismos o cámaras de comercio pudieran expedir certificados de origen Aladi. Esto, por el momento, está temporalmente suspendido porque implica la presentación física de documentos. Entonces, por el momento está suspendido esa facilidad, que en realidad no era facilidad, es que ante la disminución considerable del personal de las dependencias y de las delegaciones, federales de la Secretaría de Economía, se vieron rebasados y dijeron necesitamos que nos ayuden y bueno, pues varias cámaras por ahí le entraron. Los certificados de origen emergentes, que son los famosos certificados de nación más favorecida, que no son más que un certificado que dice que el producto es originario de México, independientemente de un acuerdo comercial o de un tratado comercial, también van a ser enviados a través de correo electrónico y con la firma en facsímil y sello en imagen. Descargas por BUSEM, el relacionado con el CAM, con Alianza del Pacífico y con Uruguay, y con el sistema G2, que es Colombia y México, se genera siempre automáticamente a través de la ventanilla digital y no va a haber mayor problema porque siempre ha estado siendo de manera digital. Colombia puede corroborar la validez, igual que todos los demás países. Ahora bien, ¿cuáles sí van a necesitar de una entrega física? El del Sistema General de Preferencias, que es en papel seguridad con sello y tinta en forma autógrafa, que ahí sí se tendrá que acudir ante el Secretaría de Economía. El de los TPLs, el de EUR1 y el de Japón. Específicamente el EUR1, solamente para los casos de mercancías que están sujetas a cupo de exportación. Y en el caso de Japón, algunas mercancías que se encuentran listadas en el anexo 2B de reglamentaciones uniformes, que ahorita vamos a ver de cuál se trata. Particularmente el caso, esto insisto, es de aquí para allá. Estamos hablando de que nosotros estamos generando nuestros certificados de origen en territorio nacional
para que en el extranjero los puedan aplicar. Déjenme decirles que aquí se encuentra, ok, en todos los casos, excepto los certificados de Alianza del Pacífico, deben ser impresos por el usuario para ser entregados en la aduana de destino. Adicionalmente, y de así requerirlo, dice la autoridad, el certificado deben ser firmados y sellados por el usuario, dependiendo cada caso de los países que forman Alianza del Pacífico, que como saben tienen sus reglamentaciones especiales. Ahora bien, en caso de que la aduana de destino tuviera algún problema con el certificado de origen emitido, pues nos dice la Secretaría de Economía que se pueden seguir estos pasos a través de este correo para que la aduana de destino pueda en un momento dado verificar que el certificado de origen expedido lo fue de manera correcta y que está siendo validado a través de BUSEM o a través de los correos electrónicos por parte de la Secretaría de Economía. Hasta aquí no hay tanto problema con la certificación emitida en territorio nacional. Y me voy a referir específicamente a productos que van hacia Europa. Para efectos de Estados Unidos no tengo problema porque emito un certificado NAFTA que lo hago y no tiene mayor problema, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de los criterios de origen que van de la A a la D. Me gustaría hablar del tema de exportador autorizado. El caso de exportador autorizado para Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio y con Japón, sí es importante comentar que la autoridad propone, en virtud de que no es posible, la emisión de certificados de circulación de mercancías EUR1 de manera física, que eso sí tienen que ir visados por la autoridad, en este caso de México, salvo en los casos de productos que requieran cupo, que ahí sí no hay de otra, hay que pedirlo de manera física, se opte por el número de exportador autorizado, el cual se genera a través de la propia página de BUSEM y donde sus requisitos son 4, que sean empresa IMEX, que sean productos perecederos, que sean productos artesanales y que cuando menos en los últimos 12 meses la persona que está pidiendo el número de exportador autorizado haya realizado alguna operación de exportación. Como ustedes saben, el número de exportador autorizado para los efectos de TLQE, AEL y Japón, particularmente TLQE y AEL, que son Europa y Asociación Europea de Libre Comercio, pues en la factura, la lista de empaque, en el BL o en cualquier otro documento comercial, lo que se hace es que se plasma una leyenda en donde más o menos dice los productos amparados por el presente documento se declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial, México, ¿no? En este caso. Y ahí, en un espacio, se tiene que poner el número de exportador autorizado. Entonces, siempre y cuando supere los 6,000 euros, ya todos más o menos sabemos de ese tema. Pero lo están dando mucho empuje al número de exportador autorizado. Ojo, no porque se pueda utilizar el número de exportador autorizado, no es necesario que cada empresa cumpla correctamente con su determinación de que sus productos sí son originarios de México. No nada más que me digan que traen un producto de Estados Unidos y que por el hecho de estar en México, pues ya se volvió nacional y entonces lo puedo exportar como nacional. Obviamente sabemos que eso no funciona así. No porque el sistema quizás de ventanilla digital, de ventanilla única de comercio exterior nos dé el número de exportador autorizado, no quiere decir que no tengamos que tener bien, pero bien armado nuestro expediente bajo el cual nosotros determinamos que un producto que se exportó a Europa, a Japón, bajo el criterio de número de exportador autorizado y leyenda de exportador autorizado, tener el sustento y las bases para poder, en ejercicio de sus facultades de comprobación, tanto de allá como de acá, soportar que el producto es originario de México. Ya que de lo contrario, además de que falseamos información a ventanilla digital para obtener el número de exportador autorizado, y además en la leyenda que les comenté, también puede darse el caso de que en destino, la preferencia arancelaria que se aplicó se desaplique y se generen cobro de multas
en el extranjero, que seguramente nuestro cliente nos las va a trasladar a nosotros, porque seguramente en los acuerdos comerciales que tenemos con nuestros clientes, pues nosotros les decimos que les vamos a entregar una prueba de origen. Entonces, me parece que no debería de suceder, no debería ni siquiera de advertirlos, pero a veces las facilidades que las autoridades o las diversas autoridades presentan son una tentación para, pues rápido, ahora necesitamos el número de exportador autorizado, vamos a sacarlo. Órale, lo sacamos, pero nadie se preocupó por darle fuerza al tema de criterios y de sustento del origen presentado en nuestros productos. Entonces, les pido ahí que tengan mucho cuidado con eso, recordando que las facultades de comprobación tienen un lapso de hasta 5 años por parte de las autoridades nacionales. Y yo estoy casi seguro que hoy más que nunca el tema de los certificados de origen, por la facilidad que se dio, ahorita ya hablamos de aquí para allá, ahorita vamos a hablar de allá para acá, van a tener una especie de control excesivo por parte de las autoridades de los países que intervinieron en las negociaciones o en las comercializaciones de productos, ¿ok? Bueno, estos son las mercancías de acuerdo a Japón, que no va a ser posible utilizar certificados, leyenda exportador autorizado, ya dijimos, aquellos productos sujetos a exportación bajo Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y mercancías del anexo 2B de las reglamentaciones uniformes de Japón, que son los que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿ok? Bueno, déjenme revisar porque vi que había algo en el chat. Ok. Ok, bueno. Ahora, ya hablamos de aquí para allá. Ahora vamos a hablar de acá para allá. Prácticamente, perdón, de allá para acá. Prácticamente, para el caso de Aladi, todos los países, aquí ustedes van a poder encontrar el acuerdo del 19 de mayo, en donde todos los países de manera recíproca dijeron, no hay problema con nosotros, vamos a aceptar los certificados de origen Aladi en copia. Dicho sea de paso, la resolución 252 de Montevideo, que justamente habla sobre la Asociación Latinoamericana de Integración, nos dice que los certificados de Aladi pues, se tienen que tener en original. Aunque sabemos que a través de MUSEM los certificados de origen se van como e-document anexos a los pedimentos, no menos cierto es que en una visita o en una revisión de las autoridades aduaneras en nuestro país, para aquellos certificados que se requiera contar con ellos en original, pues se tendrán que exhibir en original. Pero no es el caso ahora, porque Aladi está diciendo, ¿sabes? Toda la asociación dicen, oye, nos las llevamos con copias, con ciertos requisitos que por ahí se mencionan, no voy a entrar en detalle, les pido que por favor ingresen a esa liga y puedan ustedes observar cuáles son esos requisitos mínimos, pero prácticamente están aceptando copia de todo. Igualmente la Unión Europea y el Reino Unido. Si bien es cierto, Reino Unido, ya saben, a través del Brexit se salió, están muy, muy tristes por eso, pero pues, están fuera, están expidiendo todavía sus propios certificados EUR1, pero ambos, tanto Reino Unido como Unión Europea, dijeron, a ver, no pasa nada, voy a permitir o vamos a permitirnos los certificados EUR1 digitales, sin ningún tipo de sello electrónico ni nada. Sin embargo, algunos países, sí en la parte de abajo de los certificados EUR1, particularmente España y Francia, si no me equivoco, te permite la validación del documento en el portal de cada uno de los ministerios de Economía o de los servicios tributarios para verificar que ese certificado de origen EUR1 expedido, que si bien es cierto no tiene el sello de la autoridad, también lo cierto es que sí se encuentra dentro de los registros de la autoridad a través de procedimientos que llevaron a cabo.
como ustedes seguramente ya lo habrán visto. Y habrá otros países que ya lo están haciendo. Ahora, es importante comentar que hoy Europa está prácticamente está con un descenso de su actividad contagiosa y por lo tanto, si bien es cierto, no se han emitido documento alguno por parte de la Unión Europea ni de Reino Unido donde digan que ya no aplica el tema de la presentación de certificados de origen en copia o digitales, mientras no nos digan nada, nosotros los podremos seguir utilizando. Pero sí va a ser muy importante algo. Inicialmente, cuando todo esto empezaba, tuvimos conocimiento de la aduana de Barcelona, particularmente que decía que no se iba a poder emitir certificado EUR1 alguno y que todos iban a tener que ser emitidos a posteriori. Esto nos daba como consecuencia, pues nos dio como consecuencia que pues prácticamente nos estaban limitando la aplicación de preferencia arancelaria y tendríamos que aplicarlo posteriormente. Esto quedó superado con estos acuerdos que se tomaron entre la Unión Europea y México, pero a mí me queda una preocupación y es en el sentido de saber si en algún momento nosotros vamos a necesitar la obtención, quizás, no sabemos todavía, de un certificado EUR1 expedido a posteriori que de alguna manera ya se encuentre sellado y visado por las autoridades competentes en el país de origen y que vaya a ser como complemento del que se emitió durante la contingencia. No lo sabemos. Lo que yo sí quiero que ustedes estén bien claros es que tengan un control exhaustivo ustedes, importadores, de los certificados de origen que se ocuparon en estos términos para que en un momento dado intercambiemos o intercambien información con sus proveedores en el extranjero y les digan, oye, ya terminó la contingencia, ¿qué pasó con los certificados? ¿Me lo vas a mandar a expedido a posteriori? ¿Me lo vas a mandar en original, el que tú tramitaste? ¿Cómo lo vamos a seguir manejando? Porque a ciencia cierta hoy no se sabe. Y les insisto, detrás de cada facilidad puede haber cierta relajación de controles en donde a lo mejor en 3 años nos llega una visita y nos dicen, oye, dame tu certificado de EUR1. No, espérame, yo estaba en contingencia, mira que hay un oficio. Sí, pero aquí mi resolución en materia aduanera de la edición 2-2000 me dice que tiene que tenerla en original. Y nos vamos a meter en un gran lío, porque a lo mejor en 3 años los nuevos funcionarios que estén son más obtusos o más ignorantes de los que tenemos actualmente. Pues esperemos que no, esperemos que sean más brillantes, que a veces el ser brillante también complica un poquito la existencia, pero sí quiero que les quede claro que no porque se pueden utilizar copias o documentos digitales, nosotros tenemos que relajar nuestro control de aquellos documentos que sí la ley aduanera nos exige que tengamos en original. Y ojo, el documento original lo debe tener el importador. El agente aduanal solamente debe contar con una copia de ese documento. Por lo tanto, si el importador no tiene el original, lo tendrá que solicitar. Insisto, a lo mejor en España dicen, no, no se van a expedir. A lo mejor en Francia les dicen, no, ya los expedimos, no hay necesidad de hacer nada. Pero habrá que ver con cada país cómo es que se manejó y darle seguimiento a este acuerdo entre Comunidad Europea y México respecto de la expedición de sus certificados de origen EUR1. ¿Ok? Bueno, para efectos de programas de fomento, para efectos del programa IMEX, la fe de hechos podrá que emita el fedatario público, perdón, es que se me trabó aquí el cable, la fe de hechos que debe emitirse por parte del fedatario público no es necesario que se presente físicamente. Para quienes manejan IMEX saben de lo que estoy hablando. Se presenta a ese correo, formato PDF, identificando en el mismo el RFC, razón social de la empresa IMEX, y con el número de folio del trámite a 25 dígitos generados por ventanilla digital, y con eso es más que suficiente.
Igualmente, el tema de altas de manufacturas y reportes anuales de operaciones de comercio exterior se podrá hacer a través del correo electrónico. Punto importante, esta tabla que están viendo abajo. Pues vámonos a la última, que es la fecha de cancelación en caso de no presentación del programa. ¿Por qué? Porque para las empresas CIMES el 30 de mayo era el último día que se tenía para que sus programas no fueran suspendidos en el caso de no haber dado sus reportes anuales. Pues están en tiempo de que no los cancelen. Espontáneamente cumplan. Tuvieron hasta el 30 de mayo. A lo mejor no nos han suspendido, no ha salido la lista. Pues hay que presentarlo. Para los programas PROSEC, de la misma manera, fue desde el 1 de mayo. Aquí sí es el 1 de julio cuando de plano les van a cancelar el PROSEC. Para efectos de IMEX, la cancelación se va el 1 de septiembre. No se esperen. Y para ALTES y ESEX, esa ya no tienen mucho que hacer, porque el 30 de mayo era cuando se cancelaban. Ya no hay tantas empresas ALTEX y ESEX, pero de todas maneras, pues ahí está la tabla que la autoridad dio a conocer para los efectos correspondientes. Algo importante que quiero comentar y que bueno, aquí está el aviso legal de que lo que estoy diciendo aquí está sujeto a verificación y que no contradice las obligaciones en materia fiscal según el Código Fiscal. Voy a dejar de compartir la presentación porque quiero hacer mención de algunos puntos en particular. ¿Qué pasó en las aduanas? Resulta que en las aduanas el personal se comenzó a trabajar de manera escalonada, de manera espaciada, justamente también de manera para evitar el contagio. Esto provocaba que las operaciones se vieran retrasadas, número uno. Y número dos, el hecho de que los reconocimientos aduaneros por alguna razón se incrementaron y ante la falta de personal en las áreas correspondientes de las aduanas, estoy hablando a nivel nacional, lo que sucedió fue que se saturaron y entonces pasaban 1, 2, 3, 5, 7, 8 días en donde estaban emitiendo actas de extensión de reconocimiento y no pasaba nada. El producto terminaba yéndose sin ningún problema. Esto, pues obviamente genera una serie de situaciones, tanto para las agencias aduanales como para las propias empresas, porque no pueden cumplir a tiempo con sus entrega de productos. Pero no es, me dirán ustedes, oye, ¿qué facilidades dieron las autoridades? Bueno, dieron estas facilidades en materia, por ejemplo, la Secretaría de Economía, que es la que más me interesaba, porque las demás, Senacica, Zagarpa, Profepa, todo eso seguían trabajando igual. Pero particularmente las aduanas, pues trabajaban con la mitad o menos de la mitad del personal. Y esto ocasiona todavía un cuello de botella y está deteniendo mucho las operaciones. Y por más que los agentes aduanales traten de gestionar, es un tema meramente operativo en donde habremos de entender que las autoridades no están teniendo la agilidad necesaria pues para revisar las mercancías, para tomar muestras. También muchos productos se muestrearon, se mandan con carácter de urgente al laboratorio, pero los laboratorios también están saturados porque tienen poco personal. Entonces es una cadena de situaciones que retrasan la operación. Entonces, prevean eso en la medida de lo posible. Desafortunadamente, sabemos que eso conlleva gastos para las empresas de estadías, de demoras, pero bueno, pues es algo que de alguna forma está fuera de control de una agencia aduanal. Las asociaciones de agentes aduanales trabajan fuertemente en que esto se agilice con las autoridades aduaneras, pero pues a veces es imposible. Entonces, es un tema que se tendrá que ir normalizando en la medida en que salgamos de esta situación de contingencia sanitaria. Tenemos personal nuevo en las aduanas que están queriendo jugarles a los listos y a buscar cualquier detallito y están levantando actas por todo y por cualquier situación que en su momento estuvo superada, incluso por acuerdos
que se habían tomado con administraciones anteriores dentro del marco de la ley o con oficios que se habían tomado, criterios que se habían ya tomado y los están desconociendo. Tenemos que ir viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y por eso también a veces van a encontrarse en las agencias aduanales, particularmente en GESEN, siendo muy quisquillosos en algunos documentos, sobre todo en los documentos que comprueban el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, en donde dicen, ¿sabes qué? No puedo, porque si ahorita me levantan un PAMA con el personal que hay, o sea, con el personal que no hay, con los cerrados que están, si antes yo les platicaba que los asuntos iban a llevar 45 días hábiles mínimo, hoy se van a llevar los 4 o 5 meses. Entonces, es preferible costo-beneficio, almacenar la mercancía hasta en tanto tengamos claro cuál es el criterio de la autoridad y si es necesario requerir de un documento nuevo, así hacerlo. Porque hoy el estar bajo un PAMA es, si ya de por sí era una calamidad, hoy es realmente un problema realmente grave no esperamos o no queremos un PAMA por ningún motivo, pero menos en este momento. Entonces, yo estoy siendo muy insistente con las agencias aduanales con las que tengo la oportunidad de trabajar, pero yo hablo particularmente con GESEN. Claro, hay que entrar en un poquito de flexibilidad porque hay veces que hoy también sabemos que no se puede conseguir todo como antes, legalmente, hablando siempre, por supuesto, pero hay cosas que no se pueden pasar. Y cuando alguien de la agencia o alguien de GESEN les diga, oye, es que ¿sabes qué? No se puede así, pues muchas veces el que tiene la culpa soy yo. ¿Por qué? Porque pues yo estoy cuidando que al importador no le suspendan su padrón de importadores por una regulación que se haya presentado de manera incorrecta. Estoy evitando que le determine un crédito fiscal que dé como consecuencia un menoscabo en su patrimonio o que les cancelen sellos digitales y obviamente también cuidar la operación que vaya lo mejor posible, insisto, en estos momentos de suma volatilidad o de suma perspicacia de las autoridades que hoy tenemos en las aduanas del país. Hay aduanas, se los prometo, no es el caso de Veracruz, afortunadamente, pero sí algunas aduanas del estado de Veracruz, y nada más les quedarían 2 por entender, que están siendo de verdad complicadas, bien complicadas, en donde prácticamente no se sabe qué hacer con ellos, y ahí están los procedimientos parados hace semanas, no se mueven nada, y por más que le muevas a nivel central, parece que tampoco a nivel central saben qué hacer, pero es muy complicado. Entonces, como siempre les digo, planeen bien su operación, acérquense a su agente aduanal de manera previa a que sus productos salgan de origen, para que puedan revisar toda la documentación. Y si desafortunadamente hay algo que ya sobre la marcha se ve que no está bien, les prometo que les va a salir muchísimo más barato el que detengamos un poquito la mercancía hasta obtener el documento necesario y legalmente procedente y con los requisitos que se exigen, a tener que pasar por un procedimiento administrativo que nos va a llevar meses resolver. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero decirles que hoy, por alguna razón, la autoridad, no hoy, ya tiene tiempo, la autoridad está cuadrando y cerrando por todos lados información de los contribuyentes y me quiero referir específicamente al tema de padrón de importadores. Ya no tiene nada que ver con unos criterios de facilidad, sino con unas recomendaciones finales que quiero hacerles. El tema de padrón general de importadores y padrón sectorial y sellos digitales. Resulta que las empresas, cuando se constituyen, particularmente cuando las empresas se constituyen, dan a conocer al Servicio de Administración Tributaria los socios o accionistas de estas personas morales, así como de sus representantes legales y de su comisario. Resulta que
Pasa el tiempo, cambian los accionistas, entran unos, salen otros, a lo mejor algunos fallecen, cambian representantes legales, adicionan representantes legales, revocan poderes de representantes legales, y esto da como consecuencia que, si bien es cierto, a través de instrumentos públicos, notariales o emitidos por corredor público, en el caso que sea, contamos con esa información en la empresa, lo cierto es que la autoridad no está enterada, y por ello ha salido un formato para dar aviso de la actualización a través de resolución miscelánea fiscal de los representantes legales o de los nuevos cambios que hayan existido de socios y o accionistas. Les pido que por favor lo hagan y lo tomen en consideración. Yo lo tengo aquí en unas notas que les voy a hacer llegar, y es a través de la regla 2419. Y es, si quieren tomar nota, es la regla 2419 de la resolución miscelánea, fiscal. Y el aviso es el 295 diagonal CFF, que es 295 Código Fiscal de Federación. Aviso de actualización de socios y accionistas contenidos en el anexo 1A, y dice que se tiene que hacer dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se dio el hecho. Oye, es que yo ya cambié de accionista 7 veces en los últimos 3 años. Pues ya se fregaron, olvídenlo. Presenten lo que tengan ahorita, los accionistas nuevos. La idea es que estén actualizados hoy, para que sea espontáneo, porque ya me he topado yo con casos de trámites que quiero hacer, de cuestiones de IMEX, de cuestiones de PROSEC, de cuestiones de padrones sectoriales, de autorizaciones para importar mercancía sin estar inscrito en el RFC, en el número de cosas en donde los rechazos son. También hay unos rechazos que de plano sí le digo a mis clientes, oigan, ¿qué les pasa? O sea, están un socio y accionista y no tiene dada de alta esa es otra cosa, pero ni modo, lo tengo que decir. Hay socios y accionistas que lo son de empresas, pero que en actividades del SAT no está dada de alta la actividad de dividendos, por ejemplo. Están dados de alta como asalariados, pues obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé cómo le están haciendo para hacer sus declaraciones fiscales. Lo que les quiero decir es que, punto número 1, tienen que dar aviso de los cambios que en libros o que en instrumentos notariales tengan sus empresas actualmente. Punto número 2, también de los representantes legales. Punto número 3, la empresa, los accionistas y los representantes legales. Y por ahí me llevo al comisario, no me pregunten por qué me llevo al comisario, pero el comisario me lo han estado también refutando en algunos casos, que porque resulta que es representante de varias empresas y no está dado de alta en el rubro de salarios, alguna cuestión así. Revísenlo. Muchas veces cuando ponemos de comisario al contador que estaba en la empresa hace 20 años, igual ya hasta falleció, y ahí sigue el comisario. Esto me lleva a decir que algunas empresas quizás no están llevando al día sus actas de asambleas ordinarias y extraordinarias que deben de hacer conforme a la ley que corresponde, sea una SASB, una SPDRL o una SC. Pónganse en orden con eso. Opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales positivas para todas las personas, tanto la persona moral como sus representantes legales, como sus accionistas o socios, e insisto, los comisarios. Para aquellas empresas que tengan accionistas extranjeros o socios, accionistas extranjeros, sean personas morales o físicas, recuerden que tienen que dar un aviso, eso lo ven con sus áreas fiscales, durante los primeros 3 meses del año al SAT, para dar a conocer que dentro de la empresa existe tal accionista o socio extranjero. Opiniones positivas. Si las opiniones no son positivas, busquen aclararlo. Si hay que pagar créditos, revísenlo. No se imaginan las veces en donde me ha tocado recientemente, y no tiene nada que ver con la pandemia, en donde de un día para otro una empresa me dice, oye, es que no puedo validar, bueno, me hablan de la empresa, oye, es que dice mi agente que no me puede validar un pedimento porque no se da de alta en el padrón de importadores. ¿Cómo no? A ver,
checamos y en efecto no estaba de alta, checan el buzón tributario, que por cierto nadie lo checó porque el correo electrónico que estaba era de quién sabe quién, y justo ahí estaba una notificación de suspensión de pagando importadores porque resulta que la empresa tenía un crédito fiscal o no presentó una declaración o algo más importante. Tómenlo en consideración. Domicilio fiscal localizado. Tienen que tener el domicilio fiscal localizado de la empresa. ¿Cómo se ve esto? También les voy a hacer llegar un videíto ahí o un screenshot, para que vean cómo a través del portal del SAT pueden verificar si su domicilio está localizado, no localizado, pendiente de verificar o sin verificar. Obviamente, si está pendiente de verificar, no localizado o sin verificar, es no localizado, estamos en rojo, pero pendiente de verificar, pues estamos en amarillo. Pero ¿qué puede pasar? Que en un reconocimiento aduanero extiendan el reconocimiento para ir a revisar ese domicilio fiscal y si no encuentran al contribuyente o el guardia les dice que no, que ahorita no se puede porque hay coronavirus y no va a dejar entrar a nadie, el auditor va a agarrar, va a tomar nota y va a decir yo no pude verificar el domicilio y es un causal de suspensión de pagando importadores y además le levantan el PAMA rapidito. Entonces, también les pido que verifiquen eso hoy más que nunca. Y si no está verificado, tienen que subir una solicitud de aclaración en el portal del SAT para que les verifiquen. Oye, pero ¿quién me va a ir a verificar ahorita? No sé, pero cuando menos ustedes ya se amparan con que, oye, yo ya les solicité que me verificaran, que ustedes no puedan porque tienen una situación de una contingencia, pero ya cuando menos vieron que yo hice algo de parte de la empresa, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante, tomen en consideración estos datos. Y por último, viene próximamente, espero ya, la adecuación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación con la sexta enmienda y que se va a 10 dígitos de la fracción arancelaria. Estamos esperándola, incluso ya está una séptima enmienda en la OMA, nosotros no podemos ni siquiera todavía adecuarnos a la sexta, ya en su momento estaremos comentando de eso. Tema de normas oficiales mexicanas, rapidito, recuerden que hay normas oficiales mexicanas que ya no se pueden exceptuar y no hay manera de hacerlo a través de cartas, hay que hacerlo directamente con un certificado de conformidad de norma. Deberán de ir con sus entidades acreditadas ante la EMA para que les otorguen los certificados. No hay prórrogas al respecto. Por ahí está la Procuraduría Federal del Consumidor queriendo lucirse. Ya lo saben que van todos los días a la mañanera a decir que las gasolinas que más pagan y que menos pagan. Digo, las gasolineras que más cobran o menos cobran, ahora también están verificando que las mercancías que hayan introducido al territorio nacional, en realidad, si se omitió el cumplimiento de una norma a través de una carta de excepción, que realmente se esté cumpliendo. Y la mayoría de las cartas de excepción de cumplimiento de norma dicen que no se van a comercializar. Esto no es nuevo. Yo he sido particularmente insistente en decirles que las normas oficiales mexicanas son para cumplirse y no para exceptuarse, salvo en casos extremos. Entonces, les pido que lo vuelvan a tomar en consideración. Y por último, no ha entrado, afortunadamente, el famoso artículo 81 del reglamento de la ley aduanera en relación con los documentos que debe de tener el importador y que le debe de dar al agente aduanal con la finalidad de soportar el valor en aduana de las mercancías. Esto es, contratos de compraventa, órdenes de compra, transferencias de pago, documentos que amparen los gastos de fletes y seguros incrementables. No ha entrado en vigor la obligación de entregarle al agente aduanal esos documentos, pero sí está vigente y desde hace mucho tiempo en el artículo 59 de la ley aduanera que los importadores tienen que tener esa información. Les insisto, y no me voy a cansar de insistir, hoy más que nunca, hagan contratos con sus clientes. Ya sé que es muy difícil hacer contratos con los proveedores, porque muchas veces háganlos. Aprovechen la figura de la firma electrónica o digital que hoy está promoviéndose por parte de los diversos autorizados por parte de la Secretaría de Economía.
de verdad, necesitan tener un control exhaustivo de sus operaciones. Todo se va a regular a través de lo electrónico. Y ya saben que el SAT hoy, más que nunca, tiene, todo bajo control. Ojo, no quiero decir que las personas estén capacitadas para tenerlo bajo control. Quiero decir que que tienen prácticamente una estructura tecnológica excesivamente robusta como para poder encontrar lo que se les pegue la gana. Y nada más que encuentren algo que les haga recaudar o que les haga exhibir a un sector de la producción o a un sector de la sociedad, lo van a hacer y saben que esa es la tendencia. Entonces hay que estar cumpliendo de manera exhaustiva, por favor, con todas las, con todos los requisitos para soportar su operación de comercio exterior, ¿ok? Váyanse al 59 de la ley aduanera, ahí les dice, y el 81 del reglamento de la ley aduanera, ahí están los requisitos que ustedes tienen que cumplir. Me dicen que hay 3 preguntas, déjenme ver si las puedo ver. La autoridad indicó en el diario oficial que el COVID es causa de fuerza mayor. Sí, ya se los puse ahí en una de las diapositivas. Sí lo indicó que es causa de fuerza mayor. Lo dice el acuerdo, te insisto, en la fecha de la publicación, ahí dice que es causa de fuerza mayor. Y eso tiene una trascendencia legal bárbara para muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista contractual. El porcentaje de integración para considerar que un producto hecho en México, si lo hay, dependerá mucho del Tratado de Libre Comercio del que estemos hablando. Cada Tratado de Libre Comercio tiene un porcentaje de integración. Sin embargo, hay productos que no tienes que saber, no hay que buscarle mucho. Un producto que se siembra en territorio nacional y nace en tierra mexicana es un producto originario 100%. Pero no sé, Morales 09, a qué se refiere o a qué tratado de libre comercio, habría que revisarlo. Se visualiza el trabajo en las aduanas en los próximos meses, ya que habrá medidas que van a continuar aún y cuando regresen las actividades normales. Bueno, las actividades para mí, en mi opinión, es que van a estar siendo igual de complejas, me parece, y así lo he venido observando, se están incrementando las facultades de comprobación, tanto en el reconocimiento aduanero como en verificación de mercancía de transporte y sobre todo en visitas, en revisiones electrónicas que hacen. Como les digo, la autoridad ya tiene todo, tiene un pedimento, tiene anexos al pedimento digitalizados, tiene un acuse de valor, está intercambiando información con autoridades de otros países. Entonces, sí está habiendo una mayor fiscalización, que es mucho más ágil ahora por el tema electrónico. Afortunadamente, por lo que he visto, también no están siendo muy truchas para iniciar sus procedimientos, tienen muchas deficiencias y eso ayuda a los abogados a poder resolver el asunto de la mejor manera posible, pero no ayuda porque, pues, entre son peras son manzanas, pues estos llegan y te determinan un crédito fiscal y, pues, ya saben, tenemos que garantizar, etcétera, etcétera. Entonces, sí se visualiza un periodo de suma, insisto, le llamo perspicacia, por querer las autoridades aduaneras encontrar donde no deben de estar buscando, están buscando. Donde deben de estar realmente centrados en que no haya tráfico de mercancía ilegal, en donde no haya subvaluación, en donde no haya... No están haciéndolo, lo están haciendo lo que es más sencillo que aprendemos en la escuela. No está viendo inteligencia, aunque tienen su área y lo que tú quieras, no está viendo una inteligencia ahí internacional en materia aduanera. Entonces, me preocupa eso. Y sobre todo porque muchas veces hemos platicado aquí, ahorita está el tema de las regulaciones, ahorita está el tema de los domicilios, ahorita está el tema de los certificados de origen. Yo ahorita les puedo decir que ahorita está todo. Ahorita están determinando datos generales inexactos por cualquier cosa. Acuérdense que los temas de estos de los acuses de valor o de los comprobantes de valor electrónico
pues las multas van arriba de 20,000 pesos. Entonces, pues por ahí están tratando de quedar bien las autoridades aduaneras. No sé con quién. Hay otra pregunta. Si el IMEX está suspendido por no presentar el reporte anual, ¿este se habilitará nuevamente hasta que regrese al secretario de Economía? Entiendo que incurre en la multa y se notifica los 10 días después de la suspensión. ¿Es correcto? ¿Cómo procedería con la contingencia? En teoría lo están resolviendo de manera normal, pero sí hay que presentarlo lo antes posible para que no, digo, si no lo ha suspendido, pues preséntelo. Si ya lo suspendieron, presenten y soliciten la reactivación y en teoría va a ser dentro de los mismos días, con la multa que les corresponde, ¿verdad? Importaciones temporales. Aguas con las importaciones temporales. El otro día no sé quién me preguntó, bueno, pero como están suspendidos los plazos en términos del código fiscal, que les dije, digo, de la regla esta fiscal, pues los 6 meses se me van. No. No hay suspensión de plazos para importación temporal. Eso sigue caminando como siempre ha caminado, y si no lo retornan, les están cayendo, se los prometo, al otro día, como lo tienen casado de manera tecnológica, les bota enseguida el sistema de que una importación temporal ya está vencida y les llega la notificación vía buzón tributario o la invitación, pero ya son facultades de comprobación y ya genera multas. Entonces, aguas con ese tema. Importaciones temporales hay que irlas sacando lo antes posible. Última pregunta. ¿Hasta cuándo se puede entregar el reporte anual de operaciones de comercio exterior? De IMEX era 30 de mayo, ahora 1 de septiembre para que no cancelen. De PROSEC, 1 de mayo, era 1 de mayo y se va 1 de julio para que no te cancelen. Y de Altes y Essex, 30 de mayo. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, ya para irnos. Quien quiera comentar algo. Espero no haber hablado muy rápido, pero es que si no, no me dan tiempo aquí. Parece que a veces la habíamos dicho que era para 1 hora, hora 20, pero pues siempre nos excedimos un poquito, ¿no? Les insisto, David, no sé si me ayudas a recordar cuándo va a ser la próxima plática sobre TEMEC. Sí, gracias, Omar. Estamos viendo que, bueno, tenemos nada más que coordinar contigo. Estaba para el 9 de julio, pero muchos comentarios insisten y nos piden que sea para antes del 1 de julio, dado de que, pues bueno, entra en vigor. Entonces, nada más coordinando contigo, damos la fecha a conocer antes del 1 de julio. Calcularía unos 15, 20 días, si les parece bien. No te escuchas, Omar. Ya, es que no podía hablar, no se activaba el micrófono, tenías que ahí dar autorización. No, pues nada, entonces tengo que poner a estudiar ya, porque acaban de salir las reglamentaciones uniformes, digo, ya tenemos mucha información, lo vemos para la última semana de junio, seguramente buscaremos un día ahí adecuado. Los horarios, no sé si este horario les acomodó bien. Quienes ya en alguna ocasión participaron conmigo en las pláticas mes con mes, lo hacíamos 3:30 hora del centro de la Ciudad de México, hora central. No sé si les acomoda la hora de las 5 de la tarde, nada más si quieren ponerlo. No sé si podemos lanzar, David, una pequeña, no ahorita, a lo mejor ahí en la página de GESEM una pequeña encuesta, además de esta plática, sobre los horarios que más se acomoden. Yo no tengo ningún problema. Y sí buscar que sea, en efecto, en estos próximos días la plática. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Tengan paciencia, esto pasará. Espero de verdad, de corazón, que todos ustedes se encuentren bien, que puedan regresar a sus labores lo más pronto posible, de la mejor manera posible. Las autoridades creo que han estado reaccionando mucho mejor de lo que esperaba en algunas aduanas. Se los prometo que yo pensé que iba a ser una locura y no ha sido, hasta donde tengo entendido, de tal forma, pero sí me estoy encontrando con autoridades
muy cortas de criterio y eso sí me preocupa. Entonces tenemos que ser un poquito más, ir un poquito más adelante de lo que estamos haciendo y bueno, pues el equipo operativo de GESEN lo tiene bien claro y está tratando de hacer todo lo posible para mitigar de cualquier manera algún tipo de incidencia que se pueda presentar. Ahora sí, no sé si hay alguna más. Yo nada más pediría que antes de que se fueran retirando, si alguien falta de mandar su correo electrónico para hacerles llegar la presentación y la liga de YouTube cuando la subamos, me hagan el favor de mandar en un chat a mí privado por este medio los correos electrónicos. Hay algunas personas que ya los enviaron. El que falte, le pediría que me lo mandara para hacerles llegar los archivos de Omar. Ok, listo, pues nada. Entonces, nos vemos pronto. Ya se les extrañaba a muchos de las que veo por ahí. Vamos ahí ya está poniendo los correos. Vamos a creo que dejar un ratito aquí abierto el chat, David, para que vayan mandando todos los correos. Y bueno, ahí alguien me está compartiendo una pantalla. No tiene nada que ver, espero que no sea yo. No, es ingeniería. Bueno, pues por ahí alguien ya. Bueno, nada, entonces, pues gracias y nos vemos pronto. Buenas tardes.